Exactamente, Héctor, recién ahí yo que le comentaba a la gente, vos también sos sommelier, y creo que en algo coincidimos en que, si bien intuyo que vos también debes ser fanático del vino, debes amar el vino, por supuesto, Muchísimo, pero claro. que nuestra vida como sommelier no termina en el vino, digamos, que tenemos toda una pasión, en tu caso el ron, el mío por ahí un poquito más el whisky, pero que tranquilamente como uno sommelier se puede especializar en otras cosas que no necesariamente sean el vino, por supuesto. Así es. Pasa que a nosotros siempre nos han, o al principio nos tratan de vender la idea de que sommelier es al vino. Y Exacto. cuando tú ya empiezas a estudiar un poco más y cuando te empiezas a profesionalizar y cuando empiezas a avanzar te das cuenta que fácil en el examen introductorio del Master Course, las preguntas tienen fermentados, tienen sake, tienen cerveza, tienen vino y tienen muchísimos espirituosos. Y en ese sentido tenemos todo por recorrer y en un concurso internacional tienes que saber de té, tienes que saber de café, tienes que saber de cacao, tienes que saber de aguas y digamos que el mundo del vino es muy grande, es un desierto gigante que nadie termina de caminar, pero hay mucho más, el universo es mucho más grande. Exactamente, exactamente. Ahí les comentaba también un poquito a la gente que dentro de todas las bebidas alcohólicas, ya sean fermentadas o destiladas, creo que a pesar de que hoy en día el ron tal vez tiene esa cuestión de coctelería, esa cuestión tropical, esa cuestión caribeña que nosotros desde acá añoramos tanto, tiene un pasado bastante oscuro, digamos, un pasado, historias bastante particulares, ligados a la trata de personas, trata al negreo, digamos, de los esclavos. La verdad que tiene una historia, un pasado complicado, ¿no? Incluso hasta político. Tal cual. Digamos que por ahí podríamos empezar a hablar para hablar de la historia del ron. Digamos que es la primer bebida destilada o espirituosa auténticamente americana. Es como consecuencia del segundo viaje de Cristóbal Colón por allá en 1493 que trae la caña de azúcar. La caña de azúcar casi que viene tejiendo historia, viene de algún remoto lugar mucho más allá de la India, que no era la India. Luego, gracias al dominio del imperio persa, llega a la península arábiga, los árabes lo llevan a su vez a la península ibérica y cuando ya les toca su momento de colonizar a los españoles, la traen a América y aquí se empiezan a elaborar todo tipo de subproductos. Y como tú bien dices, está muy atado a la esclavitud porque se producían o se elaboraban subproductos de la caña de azúcar, azúcar, melaza, miel, y algunos se podían destilar, se destilaban, se almacenaban y con ello le pagaban a los mercaderes que traían la mano de obra que hicieron a América, que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? Claro. Con ellos se pagaban esclavos. Lo que hay que tener en cuenta, para contextualizar un poco, que el azúcar era muy importante en esa época, por una cuestión de que la gran demanda europea que había, incluso hasta, no solo para edulcorar lo que fue el furor del té y el café, que justo coincide con esa época, sino que también como agente conservante, en una época donde no había cómo refrigerar, cómo mantener un alimento, el azúcar medio ácido y el alcohol eran como y las especias, digamos, eran las formas más fáciles de conservar alimentos. Entonces el azúcar era realmente fundamental para incluso, no sé, digo para la supervivencia, pero sí para el diario de las personas. De hecho, era tan fundamental y tan importante que un kilo de azúcar valía 6 veces más que un litro de miel pura en Europa para los tiempos de la colonia. O sea, 6 litros, 6 veces más que un litro de miel. ¿Cuánto vale hoy conseguir un litro de miel? ¿Y qué importancia tienen hoy las abejas y la producción de miel y la polinización, verdad? Pues en este tiempo era tan escasa el azúcar que era muy costosa. Entonces, pues sí, de esta manera se empieza a trazar la historia del ron y a construir la historia de América. Entonces, llegan los colonizadores, traen caña de azúcar y se empiezan a elaborar diferentes productos y digamos que por mucho tiempo fue el primer oro que se obtuvo en América. A mí me gusta oír esto cuando dicen que
los españoles venían por el oro o que venían tras la leyenda del dorado. Pues este fue el primer dorado que encontraron acá. Este fue el primer dorado. Bueno, hoy tengo un dorado hermoso que es de ron viejo de Caldas. ¿Ah? Franceses, Pero holandeses, ingleses, españoles y portugueses, por supuesto, venían por el azúcar principalmente, ¿no? Creo que no exageramos si decimos que uno de los principales, o tal vez el principal motor que impulsaba a venir y conquistar, y era, aparte del oro, digamos, era el azúcar, ¿no? claro, claro, claro. De hecho, ellos venían buscando, digamos, otro tipo de productos y encontraron un producto de comercio que alimentaba todos los mercados y todas las áreas del mercado. Entonces había para los comerciantes, había para los colonizadores, había para los piratas y para los corsarios, que eran dos muy diferentes. Unos actuaban bajo el permiso de alguna corona. Tú acabas de mencionar la corona inglesa, la corona francesa y la corona española, y la corona portuguesa más adelante, y actuaban bajo el dominio de ellos. Esos eran los corsarios. Todo lo que pudieran comercializar o robarse, pagaban el 30% a esas coronas y el resto era para ellos. Digamos que de esa manera y por esa razón este producto tiene origen caribe, porque es gracias a ese tránsito, a ese comercio que se empiezan a obtener o se empieza a descubrir, que hasta ahí no se llamaba ron. Hasta ahí era solamente un destilado de caña de azúcar que tomaban precisamente los piratas, lo llevaban a puertos ingleses, lo ponían en remate, y al ponerlo en remate la gente se aglomeraba, se atumultaba y ofertaba por él. Y a eso le llamaban rumbolión, que en un inglés antiguo que aún algunos habitantes de Devonshire, Inglaterra, usan, significaba aglomeración o tumulto de personas. Entonces la corona española dice, ya tenemos un nombre para este destilado de miel de caña de azúcar, se va a llamar rumbolión. Luego, ya como mencionas, llegan los franceses y lo reducen a rumer o rumé, y los ingleses lo pasan a rum y luego degenera a ron. Bueno, ahí tenemos una buena duda como para empezar a sacarla a la gente, porque de repente nosotros acá en Argentina no está metido en nuestra cultura el ron, como sí el vino, por una cuestión lógica, que acá, si bien hay cultivo de caña de azúcar, pero no está en nosotros no hay mucha cultura de destilados, acá es todo bebida fermentada principalmente. La primera duda que le podemos sacar a la gente es que ron, rum, con H intermedia o sin H, en realidad de lo único que depende es si venía de un país, una colonia española, inglesa, francesa, pero en realidad estamos hablando de la misma bebida. Exacto. Digamos que para empezar por ahí, ¿cuál es la definición técnica y fría de un ron? Cuando hablamos de un vino, ¿cuál es la definición técnica o fría de un vino? Jugo fermentado de la uva. Pare de contar. ¿Cuál es la definición técnica o fría de un ron? Destilado de miel de caña de azúcar o de jugo de caña de azúcar o de guarapo. Ahora hablamos un poquito de las diferencias entre el uno y el otro, con mínimo 1 año de añejamiento dentro de un barril. Pare de contar. Esa es la definición para que se pueda llamar ron, rum, rumbolión, rumé, como le quieran llamar. Todo va a ser lo mismo, ron. Por ahí veía, y hoy me enseñaban un amigo, un paisano tuyo, buscando un poco más de información, que en Paraguay tienen algo que lo llaman caña. Si pasa por barril, esa caña va a ser un ron también. Cumple con la norma técnica para hacer un ron. Bueno, acá tengo algunas otras cositas, por ejemplo, la cachaza. Cachaza. De hecho, cuando entra, bueno, si seguimos como en orden cronológico, llega la caña de azúcar a América, coloniza el Caribe, coloniza la isla de la Española, que es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, pasa a Cuba, va un poco más al norte, llega a Puerto Rico y luego empieza hacia abajo, hacia las Antillas, pasa a México y de ahí da un salto al Pacífico, porque ya digamos que pasa el continente. Entonces, cuando llega al Pacífico, llega a costas de lo que hoy conoceríamos como Colombia, y cuando se empieza a elaborar por el Pacífico, por el Valle del Cauca colombiano, el primer nombre que reciben esos alcoholes es cachaza. Es el nombre que... Sí. El primer nombre que...
¿no? Y de hecho pocos colombianos lo sabemos, somos algunos apasionados que nos hemos puesto en esa tarea. Un colonizador, Sebastián de Belalcázar, lleva la caña de azúcar al Pacífico colombiano y empieza la producción al occidente del río Cauca, y esa producción y esa cachaza, ese aguardiente, empieza a recibir el nombre de cachazas, y los primeros nombres que recibe siempre va a ser cachazas. En los libros, en los documentos que uno encuentra, hablan de cachaza, no hablan de aguardiente colombiano, no se habla de ron todavía, colombiano, ahí todavía no, en tiempos de la colonia, sino tiempo mucho más adelante. Bueno, antes de meternos en la cuestión técnica, como experto, necesito que me sugieras. Mirá lo que tengo dentro de los añejos, ¿sí? A ver. Tengo un abuelo 15. Chévere, Panamá presente. Sí. Tengo Santa Fe 12. ¿Sí? Bogotá presente. Y uno que me gusta mucho, una edición especial, el maestro Gabo. Del maestro Gabo, un homenaje que hizo la FLA a el maestro Gabriel García Márquez. Bueno, yo te voy a mostrar por aquí, yo quería contarles y compartirles también un poquito de lo que producimos acá. Entonces, por aquí tengo bueno, todo lo que tengo es Caldas, soy embajador de marcas con mucho gusto y a mucho honor de Ron Viejo de Caldas, pero pues vamos a hablar en términos generales. Entonces tengo un tradicional, un ron de 5 años, uno de 8, este me encanta, por eso lo empecé ya, y uno de 15 años. Y por ahí vamos a estar hablando porque, digamos que más allá de los nombres, una muy buena manera de clasificarlo es por el tiempo de añejamiento. Es una pregunta metiéndonos en el ron colombiano. Porque por fuera de Colombia, y te lo digo por digamos, el hecho de no haber estado nunca en Colombia, y tal vez es más fácil analizarlo no estando afuera, el ron colombiano no tiene el estatus o el prestigio que tiene, por ejemplo, el ron venezolano o el dominicano. Ni hablar de Cuba, ¿no? Bueno, hay varias razones, y esta pregunta me permite contarle a esas 110 personas que nos están siguiendo en este momento, me permite contarles varias cosas. Una de las maneras de clasificar el ron es según su origen. De esa manera tenemos rones caribeños, mencionabas, y muy buenos ejemplos, el de República Dominicana, Barceló, a mí me encanta Barceló Imperial, no sé si lo conoces. Matusalén, muy bueno. Tengo entendido que a Argentina llega, y que es muy conocido, Capitán Morgan. Tiene otra clasificación, es un spicy rum, un ron especiado. En fin, digamos que esa es la gama de rones caribeños. ¿Cuál es el perfil de un ron caribeño? Para que vayamos desgranando cuál es la diferencia. Un ron caribeño es un destilado de miel de caña de azúcar añejado generalmente en barriles que ha tenido otros usos. La más popular, la más común, y esto pues no me lo puede mentir ningún productor, el barril o la barrica que ha sido usada por Jack Daniels, o por un Bourbon, o por un Tennessee Whiskey. Es lo más común, es lo más conocido. Digamos que ahí entonces vamos a encontrar un carácter de mucha miel maple, mucho caramelo. Se pierde un poquito la personalidad del origen. Señor, eso es muy Caribe. En este caso, y luego tenemos los rones de montaña. Yo, de hecho, si tú me hablas, decías al principio de nuestra conversación, qué rico que no tenemos ese Caribe. Yo tampoco estoy en el Caribe. Yo estoy en Colombia, pero estoy en montaña. Entonces nosotros tenemos esa particularidad, la montaña. Bueno, Colombia tiene como muchísimos climas, no tenemos estaciones. Eso es lo que nos permite la posibilidad de producir caña de azúcar y la imposibilidad de producir buena uva. ¿Ves? El no tener estaciones. Necesitamos muy buena temperatura para la producción de caña de azúcar y necesitaríamos estaciones para producir uva, eso nos lo impide. Entonces, bueno, teniendo estas condiciones, tenemos nuestro propio roble. En el caso de la industria licorera de Caldas, el roble se produce en la región. Para contextualizarnos un poquito, es como si en Mendoza se pudiera sembrar
roble, creo que no tienen las condiciones, nosotros tenemos las condiciones y eso hace que tengamos un roble único. Pero es un roble muy particular porque entonces es un roble muy cargado de tanino. Y estos taninos le van a dar un picoso, un picante, una astringencia muy bien estructurada, muy fuerte, y le van a dar carácter y personalidad. Entonces ahí ya empiezo a definir por sabor, por olor y por sabor, Caribe versus montaña. Ahí estoy hablando de ron viejo de Caldas, porque en Colombia también por ahí hace un momento mencionaban Ron Parce, por ejemplo. Se produce en Colombia, pero con conocimiento y mano de obra y barriles traídos del exterior, por donde se han añejado otros productos, seguramente también productos maravillosos, pero es ron colombiano con perfil caribeño. Este es ron colombiano con perfil de montaña, digamos, y la maduración a la altura, ¿no? Que ya vamos a hablar de ello. Claro. Héctor, tengo una consultita más y nos metemos, si querés, en la parte técnica. A mí me pasa que si hacemos una cata ciega de whisky, identificar el origen del whisky no es tan difícil, digamos. Te podés decir... No. Es muy simple darse cuenta de dónde es. Si está cerca de la costa, si es de montaña, enseguida te das cuenta de dónde es. Con el ron, ¿no existe esta posibilidad? ¿O sí? Porque la verdad que nunca logré encontrar un patrón que asociando con algún país, con alguna forma, ¿no? Nunca logré encontrar un patrón como para decir, esto es un ron de, por ejemplo, del Caribe. Ahora me estoy educando con vos, por supuesto. Claro, por aquí me escribe Nick Montoya para hacer esa referencia, top 5 de rones colombianos. Hechicera, Barranquilla, Dictador, Cartagena, Ron Parce, se produce en Armenia, Caldas 21, que es nuestro león dormido de mi casa, y Santa Fe Nido de Cóndores, uno que viene produciendo Bogotá, una edición especial también. Digamos que los dos últimos son empresas del Estado, que ahí nos da para otro tema, ¿no? Esto con la que yo trabajo es una empresa del Estado, ¿eh? Y luego, pero seguramente nos va a dar para otro tema porque la historia dice que en Colombia no se pueden elaborar alcoholes si no es por cuenta del Estado. Pero voy a responder lo que me decías. Entonces, sí, tú tienes toda la razón. A la hora de catar un whisky o de catar un vino, digamos que con una buena estructura y un buen conocimiento, uno ya puede ir identificando cuál es su origen, cuál es su procedencia. ¿Cuál es el problema con el ron? Del que te hablaba hace un momento. La mayoría de roneros y la mayoría de productores de tafia, que es el alcohol base para la producción de ron, utilizan robles que han sido utilizados o usados para añejar whisky, bourbon y Tennessee whiskey. Eso va a hacer que siempre tengan un perfil muy parecido. ¿Cómo puedo? Claro, va a perder identidad, va a perder personalidad. Pero ¿cómo puedo identificarlo? Lo primero es que cuando se madura o se añeja en altura, la maduración es mucho más lenta. Cuando añejamos en altura, en este caso, yo estoy a 2.200 metros sobre el nivel del mar, a 2.200 metros quedan nuestras bodegas de ron viejo de Caldas o las bodegas para las que yo trabajo, ¿cierto? Entonces, esa maduración o esa altura hace que estemos en un clima de bosque todo el año, siempre con un clima único, un clima equilibrado y que vaya madurando lentamente. Seguramente apasionados como tú y muchos otros de los que aparecen por ahí, Mauricio Padilla, que dice rum, conocen qué es la parte de Los Ángeles, esa parte que se evapora, ¿cierto? En el Caribe esa parte está entre el 15 y el 18%. A 2.200 metros sobre el nivel del mar en Manizales, esa parte está entre el 3 y el 5%. Entonces lo que va a pasar es que va a ser como cuando cocinas a fuego bajo. Voy a madurar lentamente y voy a hacer que todos los sabores estén muy integrados. Cuando yo llevo un ron con esas condiciones a nariz, yo encuentro equilibrio y como que no se me salió una notica por ahí de alcohol y el caramelo se me quedó aquí en la entrada, sino que todo está muy equilibrado y todas sus notas, tanto en nariz como en paladar, van a ser homogéneas. Eso es lo que nos permite elaborar a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Madurar lentamente. Y ahí lo voy perfilando, ¿no? Así lo puedo ir perfilando también. Bien, buenísimo. ¿Querés que nos metamos entonces ya en la elaboración de ron, te parece?
Me parece muy bien que nos metamos en la elaboración del ron. ¿A una pregunta tuya o arranco yo? Que ya viste que me gusta hablar. Arrancar, tranquilo, que nosotros nos deleitamos, aprendemos, acá nos educamos. Bueno, mi hermano, bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos de elaboración, ¿cómo hago para elaborar un ron y cuál es la diferencia entre ron, aguardiente, cachaza o un caña, como veía por ahí? Bueno, aguardiente, eso es, sí, bueno, cuando vuelva Daniel de Colombia a Argentina, te voy a mandar aguardiente amarillo de Manzanares. No te imaginas, es el aguardiente más antiguo del país. Es una belleza. De Antioquia, pero más o menos. Bueno, fuerte. Sí, pero bueno, tienes una muy buena colección. Falta algo nuestro por ahí. Sí, pero te lo haré llegar con todo gusto. Bien, entonces, te decía, para elaborar cualquiera de estos que nos acaba de enseñar aquí Marco, aquí para todos nuestros amigos, a nuestros 112 amigos en Instagram en este momento, para elaborar cualquiera de ellos tengo que sembrar caña de azúcar, permitir que madura, que crezca, se hace una quema, se corta la caña de azúcar, se muele, a eso se le conoce como trapichado, se trapicha, se obtiene el jugo. De ese primer jugo ya se puede hacer o permitir la fermentación y con ese ya se puede hacer un ron. Son rones de baja calidad cuando se hace con jugo de caña de azúcar. Ya con eso se puede hacer o se puede obtener solamente alcohol para hacer aguardientes. Aguardientes, exactamente. Lo que pasa es que la diferencia con el ron agrícola es que su fermentación se debe a levaduras salvajes y eso casi que lo permiten que tenga de todo. Por ahí Jamaica, ¿qué tienes? St. James, muy bien. Esto es un ron agrícola, 54% de volumen de alcohol y debe ser súper potente. No. Debe ser muy potente, debe ser muy fuerte. Bueno, entonces, esa es, digamos, otra clasificación. Mira que ahí en la conversación ya hemos obtenido. Hemos hablado de ron del Caribe, hemos hablado de ron de montaña, hemos hablado de ron agrícola, el que nos acabas de enseñar, spicy rum o rones especiados. Ahí vamos sacando entonces una buena clasificación. Entonces sigo, se trapicha, se lleva a alta temperatura en grandes calderos ese jugo y ahí ya se obtiene una miel o una melaza. ¿Cuál es la diferencia entre miel o melaza? Cuando se hace estas grandes cantidades de miel o de melaza, en la parte superior piensa en un gran sartén, en un gran wok, ¿cierto? En la parte superior se genera una espuma. Si retiro esa espuma, esa es la que yo puedo cristalizar y convertir en azúcar. Ajá. En azúcar cristalizada, la que conocemos. Sí. Y me quedaría una melaza, o sea que obtengo dos productos a partir de una misma materia prima. Pero si dejo todos sus elementos, es lo que se conoce como una miel virgen. En el caso de nosotros utilizamos eso, miel virgen de caña de azúcar. Tomo esa miel virgen, se le permite que se fermenta, generalmente los buenos productores utilizamos, que somos muchos en el mundo, utilizamos levaduras de una misma familia para tener el control de la fermentación, ¿cierto? Entonces, en este caso, se permite la fermentación controlada y luego sí pasa a destilación. La fermentación se puede hacer en 8 días, en 10 días, algunos dicen que demanda 21 días, 22 días, pero si tienes una buena familia, de levadura, se puede dar muy rápido. Y luego pasa a destilación. Cuando se destila, lo que tienes es un aguardiente, como cualquier otro, como un whisky, como un tequila, lo que tienes es un aguardiente. Ahí debe pasar. ¿Qué destilación usan ustedes? De columna descontinuo, pero una cosa bien importante que tengo que aclarar porque no quiero pecar aquí de mentiroso. Nosotros en Colombia ya no estamos destilando, nosotros estamos trayendo tafias de Centroamérica y alcoholes de Ecuador para elaboración de aguardientes. Sí, ya digamos, ¿cuál es la razón? Hay varias razones. La principal, económica. Por allá en el 2005, el gobierno de Colombia, para esa época,
implementó una ley que permitía que el alcohol carburante fuera, que el alcohol de caña de azúcar fuera el 10% del alcohol carburante. Claro. Eso bajaba los precios del petróleo. ¿Ves? Entonces, ya los productores de caña de azúcar prefirieron venderle el alcohol a los productores de alcoholes carburantes que a las destilerías colombianas. Salía muy costoso comprarle a las destilerías colombianas. Entonces, empezaron a importar. Empezaron a importar alcoholes, las destilerías colombianas empezaron a importar alcoholes. Algunas empresas, las destilerías están quietas, quienes nos han visitado, sé que aquí por ahí he visto nombres que nos están siguiendo, que nos han visitado acá. La destilería de nosotros está tal cual, se mantiene perfecta. Tenemos una administración hace 5 años, una gerencia hace 5 años, que llegó y encontró la destilería y dijo, ¿por qué no ponemos a caminar esta máquina? Se le hizo mantenimiento, se le reparó y se puso a punto para destilar. Se hicieron pruebas, de hecho, y empezó la destilación, pero encontramos con un nuevo inconveniente que creo que ahora a todos nos va a tocar, y estas cuarentenas nos va a servir para tomar conciencia de nuestro planeta, el medio ambiente. Por cada litro de tafia que destiles, se obtienen entre 5 y 6 litros de vinaza que debe ir a los ríos. Pero la contaminación es muy, muy alta cuando destilas. Y nosotros estamos en una región y nuestra industria licorera de Caldas está en un marco considerado reserva natural. Entonces estábamos entre producimos y lo tenemos aquí, no tenemos que transportarlo de Ecuador a muy buen precio, nuestra caña de azúcar, o lo importamos y contaminamos, o lo importamos. Y nos dimos la pela y entonces estamos trayendo y evitamos la contaminación. Claro. Esa es la razón, entre otras, por las que, por lo menos en la industria licorera de Caldas, no se destila. Que uno le dicen, uy, ¿cómo así? Y vienen y aquí está la destilería, está todo. Pero de ahí nos está contando Juan de la Cruz Fernández, que es una hermosa destilería, sí, el doctor Juan de la Cruz, argentino, paisano tuyo, estuvo por acá. Estuvo por aquí y como a muchos siempre les hago la invitación, cuando vengan, me marcan, me mandan un mensajito, a él le cumplí, lo invité, hicimos una cata en las bodegas, bueno, una cosa chéverísima. Entonces, a todos, cuando vengan acá, me escriben que siempre, siempre las puertas de la industria licorera de Caldas están abiertas para nuestros amigos. Bien. Héctor, y bueno, ya nos metemos en la crianza, me imagino ahora. Perfecto, entonces vamos a la crianza. Diferentes tipos. ¿Estática o dinámica, digamos? ¿Usan el sistema de criaderas y soleras también o todo estático nomás? Todo estático, todo en columnas verticales. ¿Por qué razón? Por aquí me dice Santiago, pero se va a activar la destilería, mi amigo Héctor. No, creo que ya no se va a destilar por el medio ambiente que nos acaba de escribir. Bien. No, una mala publicidad, por lo mejor por una contaminación de vinaza, para la destilería sería trágico, digamos. Y la verdad es que nosotros tenemos certificación de los únicos, somos la única empresa de licores del país con certificación de medio ambiente. Claro, entonces, no nos vamos a sacrificar. Tenemos 250 hectáreas de reserva natural, sembrada con nuestro roble blanco, que finalmente después de que tengas la tafia, lo más importante es el punto al que vamos. El añejamiento o la crianza, como tú lo has llamado. Entonces, muy bien. Tampoco a nivel mundial no hay una cuestión, decir, bueno, para que sea ron, tiene que ser o sin crianza o con crianza. No hay un estatus, no hay una denominación de origen que exija determinados parámetros. No, ahí hay algo bien importante, lo acabas de decir. Nosotros en América, de verdad, y aquí de pronto puedo generar polémica entre algunos puristas, pero no tenemos realmente denominaciones de origen. Algo organizado en Estados Unidos con las habas, algo en San Rafael, por ahí en Mendoza algo, pero es en Luján de Cuyo, pero es una reunión de compadres. Sí, somos sinceros. Si somos sinceros, es una reunión de compadres, ¿no? El pisco o el tequila y mezcal de Oaxaca podrían ser ejemplos a seguir. Hay que también debo ser justo. Venezuela obtuvo
certificación o son, digamos que son los únicos que pueden decir, tenemos denominación de origen. Martinica también tiene, ¿o no? ¿Puede ser? Martinica no tiene con un ron agrícola, ¿no? No, no estoy seguro, pero es que además tú no puedes tener una certificación con un producto. Claro. La certificación no es al producto, es a toda la región y al método de elaboración, es todo. Es mejor dicho, es encerrar lo que conocemos nosotros. Por aquí nos están diciendo que en Guadalupe existe ron con certificación de origen. Claro. Certificación de origen, pero no es lo mismo que DOC. Claro. Que creo que los únicos, creería yo, es Venezuela. Por aquí nos insiste Héctor, yo le creo a Héctor, que dice que sí, que Martinica existe. Lo estoy viendo acá en el agrícola y dice ¿sí? Apelación de origen. Sí, dice apelación de origen. Apelación de origen, entonces lo tiene. Sí, sí, lo tiene. Como decía hace un momento, les creo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, pero vuelvo y insisto con lo mismo. En América, digamos que nuestras denominaciones de origen no han sido unas legislaciones tan estructuradas como las que tiene Europa para la elaboración de, principalmente del vino, pero no solamente del vino, ¿no? También con muchos quesos y con muchísimos productos, quesos, jamones madurados, en fin. Bien, dice, bueno, me corrige aquí, Avid Rabat, 7 países tienen denominación de origen. Avid, te agradezco si me cuentas por ahí cuál es. Sí, claro, que nos lo escriba, muy, muy interesante. Sigo contándote entonces un poco sobre sobre el añejamiento. Entonces hablamos de que cuando tenemos nosotros para añejar, lo que utilizamos es maduración vertical. ¿Cuál es la razón? La temperatura que mencionaba hace un momento, que siempre va a estar entre 16 y 20 grados promedio a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, nos permite tener una temperatura controlada. Como nuestras mermas son tan bajas, no tenemos que utilizar el sistema de solera, que en muchas oportunidades sirve no tanto para darle una identidad, sino para hacer el relleno, porque se va evaporando mucho. Hablábamos el año pasado en Perú con el embajador de marcas de Bacardí, nos decía, si nosotros dejamos 15 años o 8 años un barril quieto, lo abrimos y seguramente no voy a tener nada. Teniendo una merma o una parte de Los Ángeles entre el 15 y el 18% es muy, muy alto. Entonces, muchísimo. Se trabajaría a pérdidas. No, aquí es maduración vertical, roble blanco colombiano. Somos los únicos en utilizar ese tipo de madera para la elaboración o para el añejamiento de algún destilado. El nombre científico es Quercus humboldti, porque fue Alexander von Humboldt quien lo descubrió, y tiene esas particularidades. Uno, densometría un poco más pequeña. Eso quiere decir que nuestras duelas siempre van a ser muy delgadas frente a un Quercus alba, que es mucho más grueso, ¿cierto? O a un Quercus petria francesa o un roble francés, que es se permite sacar duelas más gruesas. En este caso son... que tiene una porosidad más grande, por eso extrae más taninos y más... No. Tiene menos porosidad, de hecho es un poco más... Tiene menos porosidad el Quercus humboldti, entonces por eso siempre vamos a percibir que el aire entró mucho menos o microrrespiró menos el barril, y por eso esa astringencia y ese picor que vamos a sentir siempre del humboldti. Esa es como la razón de fondo de lo que percibimos. En el caso de nosotros trabajamos sobre mínimos. Digamos que ahí hay otra razón por la cual yo creo que no hay tantas denominaciones de origen, y es que nosotros, o no hay una legislación en el mundo que diga tiene que tener mínimo tanto, nada. Para que se llame ron tiene que tener mínimo 1 año, para que sea añejo tiene que tener mínimo 3 años, para que se llame añejo, y después de 5 años se podría llamar extraañejo, pero tú ves en las botellas y nunca vamos a ver que tenga ese tipo de clasificaciones según su añejamiento. O sea, simplemente Colombia, para ser denominado ron, como mínimo, o sea, tiene 1 año, no importa si es blanco, si como mínimo 1 año.
como mínimo. Igual, creo. Sí, yo creo que, no, es que esa fue la norma que quedó desde la corona española. De hecho, por mucho tiempo, creo que hasta el 91, nosotros tuvimos mínimo, cumplíamos con esa norma y íbamos un poco más y nos quedamos con 3 años de añejamiento. Eso era un montón de tiempo. Eso, y seguimos, digamos que nosotros para nuestro ron tradicional, cuando hablo de los 3 años, Colombia. Cuando hablo de nosotros hoy en día, ron viejo de Caldas. El ron más joven, añejo, tiene 3 años. Y ahora lanzamos un nuevo ron que se llama Roble Blanco. Es un ron blanco con 1 año en promedio, un poquito más en algunas tafias. Más apuntado a Hay que tener... Va muy pensado a la coctelería, aunque puro, pues se puede tomar como tantos otros productos que existen para coctelería, pero va muy dirigido, muy perfilado. Las pruebas se hicieron con bartender, en fin, digamos que va muy pensado en eso, va muy pensado a ello. Para concluir, digamos, el tema de añejamiento, entonces, para que lo dejemos clarito, en el caso de ron viejo de Caldas, roble blanco colombiano. A Colombia traen otros tipos de robles para las demás industrias licoreras del país. Traen también robles usados. En el caso de nosotros, utilizamos únicamente roble blanco colombiano. Por aquí nos dicen unos amigos de Barranquilla, pero en los rones de la costa lo pasan unos pocos meses y los comercializan como si pasaran años. Yo eso no lo voy a comentar porque, como decíamos en nuestra conversación previa, vamos a hablar todo lo bueno de todas las empresas, pero lo malo no nos corresponde. Bueno, muy bien. Digamos que en términos generales... digamos que en términos generales... Después lo blanquean, claro, lo filtran, digamos. Sí. Digamos que para hacer ese, de aquí dijo Hans Peniche, es Barranquilla. Bueno, ahí esas son las polémicas chéveres que se arman en estos grupos. Eso va pasando. Saludos, Hans, que estés muy bien. Listo. Siguiente pregunta, no sé si quedó claro lo del añejamiento. Sí, perfecto. Aquí que nos favorece muchísimo la altura. En el caso de ron viejo de Caldas, la altura nos favorece para la maduración lenta, no necesita unas bodegas acondicionadas de una manera especial, nada. Una muy buena bodega, tenemos 120.000 barriles en constante añejamiento de tafia. 120.000 barriles de 220 litros cada uno, una merma del 3 al 5% anualmente y una producción de rones que tenemos de mínimo 3 años, de mínimo 5 años. Tenemos un ron que ha sido el mejor calificado del que te hablaba, el 8 años ha sido el más premiado a nivel mundial en Bruselas, porque también premios, y eso será motivo de otra charla, pero premios hay de todo, ¿no? Sí, yo soy sommelier y te contaba que fui nominado como mejor bartender del mundo con ron. Eso es un sacrilegio para nuestros amigos bartender. Bueno, cosas que pasan. Sí, te hago una consulta técnica con respecto a la crianza, porque el ron, a diferencia de por ahí de otros destilados que se añejan en roble, se le suelen incorporar tabaco, cacao, café o algunas otras cositas adentro de la barrica durante la crianza, Héctor. No, digamos que esa es una muy buena pregunta y pasa que cuando estamos en cata vamos a identificar en un ron de 3 años generalmente notas de banano, por ahí notas de piel de naranja, en un ron de 5 años empezamos... ¿Cómo? No, a nosotros nos pasa muchísimo y es consecuencia natural y no tiene agregados. Bien. Nos pasa muchísimo. En un 5 años de nosotros, en términos generales, vamos a encontrar más caramelo, menos alcohol. El alcohol estado muy bien integrado. Y aprovecho para responder por ahí a alguien que preguntaba ¿a qué graduación alcohólica? Para el consumo en Colombia, 35% de volumen en alcohol. Y para exportación, o sea, lo que despachamos de aquí para el mundo, porque estamos presentes en 14 países diferentes, a 40% de volumen en alcohol. Ese tema del volumen alcoholimétrico es un tema taxativo, es un tema de impuestos. Claro. Entonces, por esa razón... No sé, Jack Daniels en Estados Unidos tenía originalmente 45 y lo bajaron a 40 por una cuestión impositiva también, digamos.
Tal cual. Nosotros por impuestos estamos sujetos a que debiera ser para el consumo nacional 35. Esos 5 de diferencia, 5% de volumen de alcohol, es una parte de impuestos muy, muy alta. Y solamente lo hemos hecho, solamente lo hemos implementado en un ron, que es un ron edición limitada, se llama León Dormido, por ahí lo han mencionado ya varias veces. Es uno que tenemos de 21 años. Ron Viejo de Caldas, León Dormido, 21 años. Digamos que ese ya está en manos de todos nuestros distribuidores y a la industria licorera de Caldas ya no le deben quedar una botella. Mira, vos sabés que me sacas una duda grande porque en serio yo tenía, pensaba o dudaba de que en algunos casos, a algunos rones se les solía, no te digo en Colombia, pero en algunos otros países se les solía incorporar a lo mejor hojas de tabaco o algo así como para aportarle algunas notas distintivas. Lo que pasa es que yo hablo desde la producción honesta de los productos. Oh, claro. Pero sí pasa. De hecho, ya lo había dicho que no vamos a hablar mal de ninguno, pero aquí en Colombia hace poco encontré uno que empezaron a elaborar aquí una industria colombiana y cuando lo llevo a nariz me huele a miel de abejas. Una miel de abejas y está declarado como de 1 a 3 años. Cuando tú produces, tú llevas una tafia a un barril de 1 a 3 años, lo mejor que te puede pasar es que te va a coger un color amarillo con notas doradas, y que se va a domar un poco el alcohol y que va a tomar notas de almendras, por ahí de banano, pare de contar. Pero eso de que en 3 años desarrolló notas de miel, notas de chocolate, notas de cacao, de tabaco, eso ya es agregado. Esa sí es una manera muy fácil de catarlo. O sea, lo mejor que va pasando dentro de la bodega es el afianzamiento. Dentro del añejamiento es que se vaya moldeando y se vayan integrando todas las notas, pero en ningún caso es que se te va a soltar un cacao Hershey's por ahí. Eso es carreta y es agregado. Cuando eso está presente es debido a otros elementos que ahí sí tú puedes identificar fácilmente que fue agregado. Pero de manera natural, un ron debe tener potencia, debe tener fuerza, debe tener caramelo y el color se va a ir acentuando dependiendo del tiempo de añejamiento. Héctor, ¿ustedes hasta qué año más o menos utilizan el colorante caramelo, digamos, para modificarles el color? Buena pregunta, porque si tú le preguntas a la mayoría de productores, te van a decir, uy, no se utiliza. Ah, sí. Sí, todos te van a decir eso. Todos utilizan, todos. Todos, no, es como. Nuestras uvas son no sé qué, no, carreta. Se utilizan, digamos que no, se utiliza el caramelo para darle el color a un ron de 15 años de añejamiento. No se utiliza, ¿cierto? Claro. Lo que sí existen son unos patrones y unos códigos de color. Entonces nosotros ya sabemos, y nuestros maestros mezcladores, que en el caso de la industria licorera de Caldas está encabezado por 3 ingenieros químicos, nuestros maestros mezcladores ya con un trabajo de 10, 15, 20, 30 años que ellos llevan en la industria licorera de Caldas, saben que un 8 años debe estar así. Si por alguna razón no quedó la mezcla de este color o se pasó el color por tostión nueva, por ejemplo, porque hayan sido algunas tafias añejadas en barriles con tostión nueva. Claro. El color se me puede subir, se me puede ir más oscuro. Sí. O en algunos casos un poco más tenue, entonces ahí hay que equilibrar el color. Pero es para cumplir con un código de color, que no necesariamente es que todos nuestros productos se vayan adecuando a un color y que todo el secreto sea agregarle caramelo. Por ahí me preguntan que qué tipo de caramelo utilizamos. Se la debo, no lo conozco porque no es tan común que lo usemos. Si tuviera el dato exacto, seguro que lo contaría como estoy contando todo. Tengo otra consulta técnica, otra duda. En el caso de ustedes, me imagino que tienen, más allá de los químicos que hacen los análisis químicos, que como hoy día con una máquina te mide el color, todo, perfecto.
¿tienen un maestro ronero para hacer los blends, para hacer los cortes de cómo trabaja esa persona, si es que la tienen, digamos? 3 maestros roneros en el caso de nosotros. 3 maestros roneros. Tenemos 3 maestros roneros, están encabezados por el maestro Luis Alfonso Ríos. Es una persona que lleva 31 años metido aquí, imagínate, es un ratón de laboratorio. Sí, sí. Es impresionante la manera como está metido aquí. Y luego vienen 2 maestros más. Hay una maestra, una ingeniera de alimentos que se llama la ingeniera Marta Guevara, que catando no he conocido a nadie igual. Y ahí es donde está la clave de la mezcla. Claro. Porque hay que tener en cuenta que cuando se añeja la tafia, ahí tengo apenas el 40% de lo que me voy a tomar en el mundo o el 35% de lo que me voy a tomar en Colombia. Viene la otra clave de la cual no hemos hablado, el agua, claro, que es supremamente esencial. Esa es la razón por la cual nosotros, y en eso sí nos diferenciamos con todas las industrias del país, tenemos nuestras propias aguas que vienen de la montaña. Estamos pegados a la cordillera central, que sería más o menos como sus Andes, ¿cierto? Estamos pegados a la cordillera central en una tierra volcánica. Entonces nuestra agua tiene una potencia mineral, la suavizamos, la desmineralizamos y va a la mezcla con la tafia. Ahí ya empieza a llamarse ron. Ese es el trabajo de los maestros roneros o los maestros mezcladores. Y en general, por ejemplo, bueno, después si querés contarme un poquito cómo son las líneas hasta llegar al león dormido, son blend, digamos, son blend de distintas partidas, distintas añadas, por ahí la gente, no sé si conoce mucho esta cuestión de que a lo mejor dentro de una botella, no sé, este abuelo 12, o el maestro Gabo, que no tiene años, capaz que adentro de esto hay 20, 30 rones distintos, de distintas partidas, tranquilamente, y el maestro ronero tuvo que catar, o maestra ronera, tuvo que catarlos para hacer el blend, para hacer el corte, ¿no? Tal cual, tal cual. Realmente, nosotros cuando te decía hace rato que trabajamos sobre mínimos, hago referencia a que siempre son blend, por ejemplo, para hacer un ron de 5 años, que es el más amado aquí en el eje cafetero, que es la región en donde yo me encuentro, se conoce como Juan de la Cruz. Ese ron tiene tafias de 5 años, de 6 años y de 7 años. Para hacer un 8 años, carta de oro, se deben utilizar tafias y se han utilizado tafias, yo he sido testigo de ello, hasta de 11 años. Y he sido testigo en algún momento de cómo va variando el sabor entre uno y otro, sobre todo los que somos consumidores y amantes de todos los días de estas bebidas. Identificamos cómo en unas partidas tenía seguramente una tafia que iba hasta los 11 años y esa producción estaba loquísima, y otra que era de 8, 9 y 10 años, ¿ves? Y la magia está en conocer el sabor, cuál es el carácter, cuál es la personalidad de cada uno de nuestros rones, y ese es el trabajo del maestro mezclador, mantener y ser fiel siempre a esa personalidad. Excelente, excelente. ¿Sabés qué me gustaría, digamos, que de manos de un experto sugiera por ahí hábitos de consumo? Porque acá en Argentina, para la cantidad de argentinos que están viéndonos en este momento, al no tener una cultura ronera, te digo la verdad, hay mucha gente, no los expertos, no los bartenders y los sommeliers, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene demasiados conocimientos, que el ron por ahí es más rico de estos rones añejos, disfrutarlos puros, al estilo de un brandy o al estilo de un buen whisky. Muy bien, entonces vamos a hablar de hábitos de consumo, pero creo que el arquitecto John Rodríguez se subió hace poquito a este en vivo. Le voy a responder que me pregunta qué es tafia. Tafia es la destilación de el fermentado base. Para que lo entendamos en Colombia, para los argentinos el fermentado base puede ser un vino, y de ahí puedo hacer un destilado que se va a llamar brandy, ¿cierto? Para los colombianos, el destilado base es el fermentado base, guarapo, un fermentado, una miel de caña de azúcar fermentada, y luego se lleva a alta temperatura, se evapora el agua y lo que se obtiene es ese alcohol. En el caso del ron,
cuando está dentro del barril, a eso se le llama tafia. O sea, lo que tenemos nosotros en añejamiento, en nuestros 120.000 barriles en la industria licorera de Caldas, no es ron, es tafia, para que quede claro. Luego, cuando se saca y se mezcla con aguas, en este caso aguas manantiales, pasa a llamarse ron. Intuyo de que digamos, todo lo que es habla hispana, supongo que debe ser más o menos lo mismo, la forma de llamarlo, ¿no? ¿Tafia? En Panamá, en Guatemala, República Dominicana. El nombre tafia, voy a prender una luz aquí porque me estoy quedando como en sombras. Bueno, allá, bueno, no sé en qué estación del año están allá en Argentina, creo que estamos como en primavera. Así estamos en pleno otoño. Todavía deben estar recogiendo las últimas uvitas por ahí para los late harvest, todavía alcanzamos. Se me había olvidado, muy bien. Entonces, aquí ya se está haciendo de noche en Colombia. Me preguntabas hace un momento, ¿me recuerdas la pregunta? Qué pena, me comentabas hace algo. La denominación tafia se utilizaba en todos los países de habla hispana. Listo. En todos los países, de hecho, les cuento, la palabra y el origen de la palabra es muy bonito. Contábamos hace rato, cuando empezamos la conversación, que esto había que sembrarlo. Para sembrar caña de azúcar el terreno debe ser fangoso. Hay que esperar que crezca. La caña de azúcar corta, para recolectarla corta, es un pasto grueso. Luego había que cargarla, luego había que molerla, había que quemarla. No es un trabajo fácil. ¿Quiénes tenían que hacerlo en tiempos de la colonia? Los esclavos. Como tenían que hacerlo los esclavos, el primer producto, su nombre viene de África. Tafia es una palabra de origen africano que designa para aguardientes. Entonces, la palabra tafia es para todos los de habla hispana, pero es de origen africano, es de esa parte africana que nos tocó. Mira, un poco de la historia. Por aquí me dicen que si algún comentario de Ron Zacapa. Maravilloso, de los mejores rones de Centroamérica, Ron Zacapa, muy bueno, con unas fuertes notas o intensas notas a miel de maple. Chévere, en Colombia se toma también mucho el 15 y el 23 años. Ahí para responderle a quien preguntó. Hay una pregunta que dice, al ser las tafias importadas, definitivamente no se podría considerar una denominación de origen controlada, es por ello difícil, claro, claramente, no se podría, ser imposible. Es clarísimo, no lo discutimos, claro. No lo discutimos, pero para nada. Bueno, muy bien. Entonces, me hablabas antes de modo de consumo. Digamos que hay un ron o hay el consumo es sujeto muy a la maduración de cada uno o al añejamiento de cada uno de los rones. Me explico. Un ron de 3 años, de 1 a 3 años, es un ron que todavía es muy potente. Hay que tener en cuenta que para que sea ron, nunca esperemos que un ron sea suavecito, sencillito, no. El nombre que le dieron los piratas era Kill Devil, Matadiablos. Y el Matadiablos tiene que ser potente. No puede haber un Matadiablos fresita, no. Matadiablos tiene que ser potente, con fuerza. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un tradicional o un ron de 1 a 3 años, me parece a mí perfecto para coctelería. Me encanta en coctelería. Cuando tenemos un ron de 5, de 6 años, es muy versátil. Es como los vinos rosados o como los gines. Va bien con corbata y va bien con tenis. Entonces es perfecto con un cubito de hielo, o te lo puedes tomar puro, o puedes hacer un cóctel. Eso va muy de la mano de estos magos de las barras que hacen unas cosas allá maravillosas. Ya después de 8 años yo no me atrevo, si no me toca, si no me obligan, pues, a hacer un cóctel. ¿Por qué? Esos 3 años o esos 5 años que tuvo una tafia en el añejamiento permitieron en solo 5 años o en 8 años que la potencia del alcohol se siga sintiendo. Y cuando yo pido un cóctel, yo quiero que todavía tenga fuerza, porque si no, me pido otra cosa. Yo quiero un cóctel, pero que tenga fuerza. Si yo le pongo un añejado de cualquier, llámelo ron, llámelo brandy, llámelo whisky, a un cóctel, un añejado de 15 años, en la mayoría de los casos voy a tirar 15 años de trabajo a la basura. Claro. A no ser que sea un mago. He visto magos detrás de las barras, pero generalmente, pero generalmente son aquellos que ganan concursos. Y además, pues creo que desequilibro mucho. Entonces, para concluir
la pregunta. Jóvenes en coctelería está muy bien. Añejamiento medio, o lo que llamaríamos en Colombia, o según la ley, extra-añejos, versátiles, sirven para cocinar, una cosa maravillosa. ¿No te imaginas unas costillitas con una salsa barbecue con ron? Es una cosa deliciosa. O flamear con ron es una cosa espectacular. Bueno, de hecho, los rones agrícolas se venden más para cocinar que para cocina que para consumo, digamos. Pero mira cómo nos falta conocimiento en ese sentido de nuestra esquina colombiana hacia abajo de Latinoamérica. Aquí sí. Cuando hace unos 4 o 5 años empecé con este proyecto de querer ser embajador de marca de la industria licorera de Caldas, empecé a diseñar productos gastronómicos con ron. Y digamos que, wow, eso uno decía, ¿esto qué es? Digamos que ya muchos lo habían hecho, pero no se había contado así en términos generales. Nosotros hemos logrado hacer helados con ron, que ha quedado muy chévere. Hemos logrado hacer chicharrones, que es como la panceta, una panceta al horno, pero bañada en una salsa de panela. No sé cómo conocen ustedes la panela, ¿con qué nombre? Eso, con miel con ron viejo de Caldas, panela de ron viejo de Caldas. Me distraje con la pregunta que está haciendo Diego Camilo Tálvaro, gran compañero, lo quiero muchísimo. ¿En Colombia tenemos algún ron agrícola? No, en Colombia no se producen rones agrícolas.